Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe, iniciamos en el día de hoy nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos haciendo nuestro estudio del libro del Éxodo, estamos en el capítulo 16. Nuestra reflexión sobre todo se refería al capítulo 16 del 31 al 36. Estamos entrando en algunos elementos que se refieren al maná principalmente y también ese maná que se conserva, ¿verdad?, en el arca. Nosotros habíamos explicado que de cierta forma al inicio el maná se decía que solamente de lunes a sábado, o mejor dicho, de domingo a sábado siempre se comía el maná, o sea, todos los días. Pero para el día sábado, que era el Shabbat y no se podía trabajar, entonces se tenían que juntar ya dos raciones, para el viernes y para el sábado. Es interesante, ¿verdad?, la enseñanza que te está transmitiendo aquí. Esto es lo que después nosotros también lo ponemos y lo vivimos, pero ya desde el Nuevo Testamento con la resurrección, el Dominus, el día del Señor. Para ellos es el Shabbat, el séptimo día, el día en que Dios deja de trabajar, según Génesis 2.2, ¿verdad?, en que Dios descansa. Bueno, en fin, todos estos elementos son muy importantes que lo tengamos en cuenta para que también podamos proyectarnos, entender el mensaje principalmente, no repetir las cosas que dicen ahí, porque eso no tendría ningún valor para nosotros, ¿verdad?, en una cultura totalmente ya diferente en nuestra sociedad que vivimos hoy, pero sí los valores. La expresión que encontramos aquí que dice pan del cielo puede parecer muy extraña, porque está también anacrónica, es decir, fuera de tiempo. Pero también al mismo tiempo es concreta. Lo que se observaba era que con el rocío de la noche, se formaba una sustancia en algunos arbustos que no solo era comestible, sino que también era dulce y sabrosa. En aquellos tiempos no ponían ni tenían por qué saber qué en realidad era esa sustancia que caía al suelo, ¿verdad?, sino que era la combinación de la savia de la planta por la acción de unos insectos nocturnos que, al actuar sobre la corteza, producían el derramamiento de la savia. El líquido se mezclaba con la humedad de la noche y parecía el rocío mismo. Se mezclaba con la humedad de la noche y así, al calentar el sol, el maná se evaporaba, con lo cual había que buscarlo temprano o se perdía. Entonces, estos elementos nos están queriendo explicar un poco cómo sería la naturaleza, ¿verdad? O sea, qué es lo que la naturaleza podría dar, podría donar a eso que nosotros después le vamos a llamar maná. Recordemos que esto también no es que nosotros podemos pensar que el autor sagrado inventó el maná como tal, sino que seguramente que existían también algunas cosas así que la naturaleza ofrecía, algunos de estos alimentos que ofrecía la misma naturaleza. Y ellos van utilizando estos elementos de la naturaleza, pero desde un enfoque y desde una lectura religiosa. El líquido se mezclaba, ¿verdad?, con la humedad de la noche y parecía el rocío mismo. Al calentar el sol, el maná se evaporaba, por lo cual había que buscarlo temprano. Sin embargo, el sentido del maná en la narración bíblica poco tiene que ver con su explicación material. Ni siquiera era algo desconocido o misterioso para cualquier habitante del desierto de ayer o de hoy. Lo milagroso en esta narración es la cantidad y la oportunidad
había suficiente para todos, mientras que el maná natural no es más que una golosina que no alcanza para alimentar ni a una persona. Y lo encontraban durante todo el año, cuando en realidad el maná natural aparece en contados meses del año. En contados meses del año solamente aparece este maná. Así las cosas, el pan del cielo lo era en verdad, pero no porque cayera de lo alto, sino porque detrás de esa abundancia estaba la mano de Dios proyectando a la necesidad de los esclavos liberales. Al anunciar el maná, se ve la oportunidad para presentar el sábado al pueblo. Aquí se va a juntar entonces otro elemento importante también, ¿verdad? Es decir, cuando yo estoy hablando del maná, sigo reflexionando y digo, y bueno, ¿y cuándo será ese día tan importante en el cual nosotros vamos, ese pan del cielo, vamos a oficializar como un día especial en el cual podemos recibir ese pan del cielo, ¿verdad? Y entonces, al anunciar el maná, se ve la oportunidad para presentar el sábado, el Shabbat, al pueblo. El sábado tiene evidentes connotaciones creacionales, pero ahora estas se refuerzan al ubicarlo al margen de las leyes del Sinaí. El mensaje parece ser que aquellas leyes dadas al pueblo, mientras que el sábado no es una ley, sino algo constitutivo de la creación misma y por lo tanto anterior a los eventos del Sinaí. Hay tres elementos que caracterizan al sábado y lo distinguen de tres leyes religiosas de Israel. El primero consiste en que no es presentado como un día de adoración ni de descanso. Posteriormente se desarrolló toda una tradición de ritos del sábado. Pero en su presentación, en el capítulo 16, no se habla nada más que descansar. Busca recrear aquella primera semana donde todo fue hecho. Sin embargo, la imitación del descanso divino no supone una asimilación a la persona de Dios, sino el recuerdo de que Dios hizo todo lo que somos y poseemos. Siempre se refiere y se centra entonces en la persona de Dios, como el ser más importante, como el ser misericordioso, el que da, el que acompaña, decíamos anteriormente. Su actividad creacional, es decir, Dios, de que Dios hizo todo lo que somos y poseemos, su actividad creacional culminó en el descanso y en consecuencia, este quedó impreso en la creación misma como una de sus características intrínsecas, por lo cual debe ser evocado. Descansar el sábado es traer a la memoria toda la semana de trabajo creacional de Dios. ¿Se dan cuenta? Es entonces un aspecto de estructura que lo divide en 7 partes o en 7 días. Pero eso está respondiendo a un aspecto creacional, litúrgico. Entonces es anacrónico. Nosotros tenemos 7 días, el séptimo día es donde le dedicamos directamente al Señor. Entonces la creación se hace en 6 días, el séptimo día Dios descansa y así sucesivamente. Son entonces muy bien pensados y elaborados, ¿verdad? Hay un segundo elemento que deriva de este primero. Siendo una marca creacional, toda persona y todo animal debe observar el sábado. Nótese que los no israelitas serán invitados a descansar, del mismo modo que lo será también la tierra. Cada año, ¿verdad? Cada 7 años. Cosa que solo puede entenderse si lo consideramos como una característica de la creación misma. En lo mismo del concepto del sábado está la convicción de que no puede aludirse su observación. Así como no se puede dejar de respirar o de aceptar ciclos sucesivos de vigilia y sueño, tampoco hay forma de eludir el descanso sabático. Por eso todos y todas deben avenirse a observarlo. Por supuesto que en la realidad no puede no respetarlo. Y de hecho hay quienes no se avivan a su observación, no se avienen directamente a su observación. Pero estos
más que violar una ley, están contradiciendo su esencia misma. Están separándose del orden de la creación, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando te está presentando el Shabbat como tal. Volvemos entonces enseguida con más ñande yarañe. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñande Yarañe invita a la conferencia del Padre Luis Toro, Defensa de la Fe, Apologética según la Biblia. El día lunes 18 de marzo a las 20 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comuníquese al teléfono que figura en la pantalla. Defensa de la Fe, Padre Luis Jaime Toro, Apologética según la Biblia. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Inicia el 11 de marzo. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Inicia el 16 de marzo. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Seguimos con Ñande Yarañe. En nuestro programa de todos los días estamos reflexionando del libro del Éxodo. Y queremos comenzar ahora con el capítulo 17. Queremos dar continuación, ciertamente, a todo lo que fuimos reflexionando. Ahora, después del maná, después del Shabbat, de todo lo que fuimos hablando, estamos en otro camino que se está realizando, ¿verdad? De Sin, de esta parte del Sin a Refidim, se llama, capítulo 17 al 18, 27. ¿Qué es lo que se nos presenta aquí en este capítulo? Dice el agua brotada de la piedra. Vamos a ver un poco este otro elemento. En la primera parte que nosotros encontramos va del 1 al 7, el agua de la roca, ¿verdad? Y vamos a mirar un poco cómo se nos presenta. Dice, toda la comunidad de los israelitas
partió del desierto de Sin y avanzó por etapas, conforme a la orden del Señor. Cuando acamparon en Refidim, no había agua para beber. Entonces acusaron a Moisés y le dijeron: danos agua para que podamos beber. Moisés le respondió: ¿por qué me acusan? ¿Por qué provocan al Señor? Pero el pueblo, torturado por la sed, protestó contra Moisés y le decían: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Solo para hacernos morir de sed junto con nuestros hijos y nuestro ganado? Moisés pidió auxilio al Señor. Qué lindo todos estos elementos, ¿verdad? O sea, no es que Moisés se queda solo, no es que Moisés dice, bueno, ¿qué yo voy a hacer? ¿Cómo yo puedo solucionar la cuestión? No, es implorar a Dios, es ponerse ante Dios. Ciertamente que no es Dios el que va a hacer todo, a pesar de que aquí, según esta tradición bíblica, el que dirige la acción siempre va a ser Dios, ¿verdad? Es Dios el que soluciona los problemas, pero siempre va a pedir también la colaboración del hombre. Entonces le dice, Moisés pidió al auxilio y le dijo: ¿cómo tengo que comportarme con este pueblo si falta poco para que me maten a pedradas? El Señor respondió a Moisés: pasa delante del pueblo acompañado de algunos ancianos de Israel y lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo. Ve, porque yo estaré delante de ti allá sobre la roca en Horeb. Tú golpearás la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés a vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar recibió el nombre de Masá, que significa provocación, provocación. Y de Meribá, que significa querella, Meribá, querella, Poshimoibe, pero querellata, a causa de la acusación de los israelitas y porque ellos provocaron al Señor cuando dijeron: ¿el Señor está realmente entre nosotros o no? O provocaña de ella, está entonces apretando, ¿verdad? Y diciendo qué clase de Dios estamos teniendo aquí. Miremos un poco este capítulo en algunas de sus introducciones, ¿verdad? Que sería importante para ubicarnos, porque estamos del 17.1 al 18.27, que va, decíamos, desde el Sin al Refidim. Al llegar a Refidim cumplen la sexta, ya estamos ya en la sexta etapa, número 6, de su viaje hacia el Sinaí. Lo hacen de acuerdo con lo que Dios les indicaba. Por eso es tan sorprendente, tan importante, que lleguen a un lugar donde no hay agua. No hay agua. Están ya haciendo bastante camino. Todavía es necesario que el pueblo madure en su fe y confianza en el Dios que los ha sacado de Egipto. Entonces, esta es la enseñanza y esto tenemos que tenerlo bien en cuenta, ¿verdad? Lo que el autor sagrado nos está queriendo enseñar y nos está queriendo mostrar. Porque dice, de acuerdo con lo que Dios les indicaba, y es sorprendente que lleguen y no hay agua, ¿verdad? Pero aquí el pueblo dice tiene que madurar en su fe y confianza en Dios. El pueblo tiene que madurar en su fe y confianza en Dios. Eso les estaba faltando, te dice en síntesis. Es un pueblo que más bien está confiando, ¿verdad? Ciertamente en las fuerzas que posee, pero desde una forma más bien exterior, ¿verdad? De lo que posee el poseer. Aquí, sin embargo, se centra en este mensaje de la presencia de Dios que acompaña, es Dios el que actúa. El texto quiere ser la sensación de que Dios está al tanto de todo, como si estuviera esperando que esta situación se presentara. Nótese que no hay una queja de Dios esta vez, quizá porque la solicitud es legítima y porque en su plan Dios pretende mostrar una vez más su voluntad de preservar la vida del pueblo. Preservar la vida del pueblo. Ahora hay otro elemento, el bastón, porque Dios después le dice, toma ese bastón que vos utilizaste para dividir el Mar Rojo. Fue el instrumento, ¿verdad?, para abrir las aguas del mar y ahora será utilizado una vez más por Moisés. Él debe ir hasta la peña del Horeb
y allí, ante la presencia de los ancianos de Israel, brotará el agua que posibilitará la vida en el desierto. Qué interesante aquí entonces la comparación del desierto y la presencia del agua. Son justamente dos contrastes totalmente, ¿verdad?, diferentes en este sentido, son contrastantes. El agua, por una parte, que es vida, que fluye, que es lo que necesitamos para vivir. Apeala y te imagina el pueblo de Israel, la lleva. Pero por otra parte nos damos cuenta también que el agua, en este sentido, se encuentra con ese contraste del desierto. Y es allí donde ellos se sienten mal y se están por morir. Y aquí entonces va a aparecer el bastón, ¿verdad?, que será utilizado una vez más por Moisés. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Inicia el 11 de marzo. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Inicia el 16 de marzo. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Fundación Ñande Yarañe invita a la conferencia del Padre Luis Toro, Defensa de la Fe, Apologética según la Biblia. El día lunes 18 de marzo a las 20 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comuníquese al teléfono que figura en la pantalla. Defensa de la Fe, Padre Luis Jaime Toro, Apologética según la Biblia. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. 7. Queremos seguir en el día de hoy reflexionando y profundizando algunos elementos que ya hemos iniciado. Ver un poco el texto que viene a continuación de el agua brotada de la piedra. Es desde el 8 que
que nos lleva hasta el final de este capítulo 17, que es la visión sobre o mejor dicho, la victoria que tiene el pueblo de Israel, la victoria, vencedores son, sobre los amalecitas. Después dice, vinieron los amalecitas y atacaron a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué, elige algunos de nuestros hombres y ve mañana a combatir contra Amalec. Yo estaré de pie sobre la cima del monte y tendré en mi mano el bastón de Dios. Josué hizo lo que le había dicho Moisés y fue a enfrentar contra los amalecitas. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur habían subido a la cima del monte. Y mientras Moisés tenía los brazos levantados, vencía a Israel, pero cuando los dejaba caer, prevalecía Amalec. Como Moisés tenía los brazos muy cansados, ellos tomaron una piedra y la pusieron donde él estaba. Moisés se sentó sobre la piedra, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así los brazos se mantuvieron firmes hasta la prueba del sol. De esta manera, Josué derrotó a Amalec y sus tropas al filo de la espada. El Señor dijo a Moisés, escribe esto en un documento como memorial. Es interesante, ahora entonces estamos pasando poco a poco a la documentación, digamos así. Y grábalo en los oídos de Josué. Yo borraré debajo del cielo el recuerdo de Amalec. Luego Moisés edificó un altar al que llamó El Señor es mi estandarte. Y exclamó, el Señor es mi estandarte, porque una mano ha alzado contra el trono del Señor. Esto es entonces lo que se nos está presentando, ¿verdad? En este capítulo 17, del 8 hasta el final, el 16. Veamos la parte introductoria, ¿verdad? De lo que significa este capítulo. Esta segunda amenaza al proyecto de Dios retrotrae la historia del tiempo de Egipto, es decir, como que se está retrayendo, que llega y no se animan a entrar. Nuevamente aparece en escena la violencia y entre los pueblos también. Pero esta vez no es un pueblo poderoso, sino una acción del mismo nivel que Israel, con la que habrá una larga tradición de agresividad. El relato vuelve a colocar el bastón como un objeto central en la consecución de lo que Dios pide a Moisés. Por esta vez, la forma de obrar con él será distinta, pues el gesto de elevarlo con sus manos parece indicar que al verlo, los guerreros en la batalla sentían la presencia de Dios y se tornaban más aguerridos. Cuando dejaban de verlo, su fuerza decaía, decíamos, ¿verdad?, con respecto a Moisés. De esta manera se evita, ¿verdad?, el riesgo de considerarlo como un objeto mágico con poderes propios. También es importante. Para confirmar esto, hay tres elementos que merecen destacarse de esta unidad. En primer lugar, para confirmar de estos elementos, el primero consiste en que la narración muestra que el bastón solo no alcanza para lograr la victoria, sino que es preciso la acción decidida de Josué, este elemento, y los guerreros israelitas. A diferencia de otras oportunidades, ahora la acción humana tiene un papel importante en el desarrollo de los acontecimientos. Y entonces, así vamos a seguir con nuestro curso bíblico. Queremos seguir profundizando el versículo 11 y 12 de este capítulo 17. Dice, mientras Moisés tenía los brazos levantados, vencía a Israel, pero cuando los dejaba caer, prevalecía Amalec. Como Moisés tenía los brazos muy cansados, ellos tomaron una piedra y lo pusieron donde él estaba. Moisés se sentó sobre la piedra,
mientras Aarón y Hur les sostenían los brazos, uno a cada lado. Así los brazos se mantuvieron firmes hasta la puesta de sol. Bueno, vamos a ver un poco hasta este versículo, ¿verdad? El 11 y el 12. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Aquí está el primer gesto, que también es muy conocido entre nosotros, el gesto de levantar las manos, levantar los brazos hacia Dios. Esta es la súplica, ¿verdad? Todos nosotros lo hacemos de una o de otra manera y hasta nos sale de forma muy espontánea. Son los gestos, ¿verdad? Es la forma como nosotros manifestamos nuestra propia fe. Hay tantos símbolos, ¿verdad? El hombre es un ser, digamos así, simbólico, ¿verdad? O sea, es decir, que tiene tantos gestos, tantos símbolos, que está expresando alguna idea, algún mensaje está transmitiendo con ese símbolo. Y esto es tan lindo ir descubriendo. Veamos un poco aquí entonces el hecho de que Moisés levanta, ¿verdad?, las manos hacia arriba. En general, se lo vincula con las oraciones. Primera cosa, le vinculamos con la oración. Esto es llamar a Dios. Tupa ñejenoi. Tupanoi ya eñande guaraní me lleva. Tupa ñejenoi. Ayerure ajenoi. Eyumina veñan de yara se putungo. Ay cote vendere ¿verdad? Es un pedir, es el pedido, ¿verdad?, de la oración. Pero en este caso no hay así mención de una actividad plena, ¿verdad?, de oración. Vamos a ver entonces aquí el levantar las manos de Moisés, ¿qué significa? Una interpretación bastante sólida, ¿verdad?, y firme, consiste en que es el bastón lo que sostiene con las manos alzadas. El bastón, ¿verdad?, que él sostiene, ¿verdad?, con las manos alzadas. Y entonces, aunque no se vuelve a nombrar el objeto, ¿verdad?, o sea, el bastón, sin embargo, después del versículo 9, no aparece esto del bastón. Verlo infundía energía en la batalla. También que si se dejaba de ver la moral de los combatientes, dice que decaía y perdían terreno en la lucha. Recuerden entonces, le dijo, toma tu bastón. Entonces aquí ya no se está nombrando al bastón, pero da a indicar, parece que de una forma bien sólida, por eso nos dice en la exégesis, parece que él, entonces con las manos, levanta, ¿qué cosa? Y como antes la hipoa lleva en ese signo de oración, sino que está levantando, y poveo grecogina tiene su bastón, y es como que está mostrando, ¿verdad? Es como que está mostrando el cetro, por decir así, bueno, todo lo que uno quiera, ¿verdad? El poder, el mando, el bastón del mando de Moisés. Y eso dice que infundía coraje al pueblo, al soldado para seguir luchando. Moisés, que está al frente. Pero y vos y la bastón. Hay carne, ojo, a la cuenta. Eres comí bellena, después lleva un bastón ahí todo el tiempo. Como un guerrero, ¿verdad?, que te está animando. Pero la batalla dice que se prolonga, porque ahora la acción humana entra en escena y las cosas exigen su tiempo. Y la pecha antes allá llevan, todo exige su tiempo. La lucha, la batalla que nosotros hacemos en el día a día exige también su lucha, exige también su tiempo. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yarañe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de ñande yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAB, hacemos. Fundación ñande yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes,
Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Inicia el 11 de marzo. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Inicia el 16 de marzo. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas. Nosotros ahora seguimos reflexionando y queremos entrar principalmente en este versículo 13-14, en estos versículos 13-14 del capítulo 17 del Éxodo. Dice lo siguiente, el 13 y el 14. El Señor dijo a Moisés, escribe esto en un documento como memorial y grábalo en los oídos de Josué. Yo borraré debajo del cielo el recuerdo de Amalek. Eso es lo que nos dice en el 14. En el 13 nos decía simplemente que de esta manera Josué derrotó a Amalek y a sus tropas a filo de la espada. Que habíamos concluido, ¿verdad?, esa partecita diciendo que la presencia de Dios que nos da fuerza, entusiasmo, Moisés que tenía, dice, las manos levantadas, y en esas manos levantadas estaba nada menos y nada más que el bastón, ¿verdad? Por una parte, el bastón que abre el mar rojo, es decir, la fuerza y la presencia de Dios, quiere decir esto a través de este signo. No es el bastón el que abre, sino que a través de ese signo estamos diciendo, ¿verdad?, que Dios actúa, su presencia. Asimismo también con el bastón golpea la roca, le salva de una muerte segura, que es la sed. Dios está, Dios provee, Dios te quiere, Dios te acompaña. Pero dice, este símbolo, el bastón, no es el bastón el que da el agua, sino que es el signo a través del cual se manifiesta la presencia de Dios. Seguimos reflexionando sobre estos versículos tan interesantes, el 13, el 14 del capítulo 17 del libro del Éxodo. Estábamos diciendo con respecto a la erradicación, ¿verdad?, de la memoria de este tal Amalek que aparece aquí. Bueno, de cierta forma significa tal vez otra cosa, no es que a rajatabla se dice, ¿verdad?, que desapareció totalmente. Lo hacemos desaparecer, erradicar totalmente, sino que tiene otro significado, ¿verdad? El verbo mismo es utilizado también en el Génesis 6:7, en el relato del diluvio, al decir que Dios eliminaría a todos los seres vivos, incluidas las personas. Percibimos que la narración tiene connotaciones creacionales. Así como en aquel relato Dios elimina una generación a fin de reiniciar la creación a partir de una nueva generación, del mismo modo aquí también la eliminación de esta nación, de Amalek en este caso, una nación agresiva, simboliza la posibilidad de recrear nuevos modelos y modos de relacionarse entre las naciones. Voy a erradicar ese estilo, esa forma. Hay que erradicar las personas malas, las personas agresivas, ese estilo, ese modelo de que no nos queremos, de que no podemos dialogar. Cuidado con la dice, qué lindo que esto que ya es para aplicar para nosotros también. Pero entonces nos está refiriendo a hasta de Goya Paita, hasta Yuca Paiteña de Goya. No, sino que aquí más bien te está queriendo decir que hay ciertos modelos de vida y de relacionamiento entre las personas que hay que erradicar. Añade ya forzana, ya poana. Hay que erradicar a esa nación agresiva que simboliza eso, ¿verdad? Por lo tanto, podemos concluir que esta expresión, los borraré, no debe entenderse como dejarán de existir o de ser nombrados, sino que indica que Dios ha rechazado esta forma agresiva de relacionarnos entre nosotros, porque es belicoso, es peleador. Yo no inocente hoy, las avillandias. Nunca no me ponen. Siempre es camantana, eva pe iba, lleva peor que vender a pilla, lleva siempre pe arinta oñe. Y entonces, desde ahora, erradicar quiere decir ya no existirá más. Es un poco la forma ideal, ¿verdad?, como Dios nos propone, una humanidad y un mundo y una sociedad más justa, que se relaciona bien, que se entiende, que se quiere. Bueno, sigamos un poquitito lo que viene después a continuación, el versículo 15 y 16, y cómo concluye este capítulo. Dice, luego Moisés edificó un altar al que llamó, el Señor es mi estandarte, y exclamó,
porque una mano se alzó contra el trono del Señor, el Señor está en guerra contra Amalek de generación en generación. Veamos entonces el significado del 15:16, así en forma más específica. Una prueba de lo dicho anteriormente, de erradicar lo que es negativo, aquí entonces se vaticina no como desaparición, ¿verdad?, de esa nación, sino que habrá guerra con ellos por muchas generaciones. Es decir, la guerra contra la maldad, la guerra contra aquello que es feo, contra aquello que es malo. Entonces, está apuntando más bien en este sentido, ¿verdad? Está apuntando a no dejar de luchar contra el mal, tenemos que vencer de generación en generación. Después, la razón para ello es que se interpreta por Amalek, se alzó no contra los israelitas, sino contra el trono de Dios. Esto también es interesante. Se alza, dice, contra el trono de Dios, no contra Israel. Luego Moisés edificó un altar, al que llamó el Señor es mi estandarte. Porque una mano se alzó contra el trono de Dios, del Señor. Y por eso Dios está en contra de Amalek, en guerra. Claro, todo lo que es malo, todo lo que va en contra de la fraternidad, en contra de ese quererse, amarse, respetarse, eso va contra Dios. Entonces, no es lo yo que me estoy alzando contra mi hermano. En realidad, cuando yo me estoy alzando contra mi hermano, me estoy alzando contra Dios. Esto vuelve a repetir lo que nosotros siempre decíamos en los capítulos, ¿verdad?, del Génesis, del 1 al 11, que son estas narraciones existenciales. En el capítulo 3 nos habla de una ruptura, ¿verdad? El capítulo 3 que te dice el hecho de que el hombre rompe con Dios. Pero recuerden que justamente alzarse contra Dios, romper con Dios, la relación significa también, automáticamente después viene el capítulo 4, que es romper con tu hermano. Si vos no le tenés a Dios en tu vida, entonces vienen estas relaciones negativas. Lo mismo que pasa aquí. Amalek entonces es una persona que solamente está buscando la guerra contra el otro porque no le tiene a Dios. El que se levanta contra su hermano, el que es malo, el que es añá, ¿verdad? Iñañá, pues cante o iba y mía o yapota peja pisare, y está maquinando noche y día algo contra su hermano, es justamente porque en el fondo no le tiene a Dios. No le tiene a Dios. ¿Se acuerdan San Agustín como decía? Ama, ama y haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque si vos amás verdaderamente, y el amor máximo es ese encuentro personal con Dios, ¿qué vas a hacer? Haz lo que quieras, dice, pero me dice haz lo que quieras, y vas a hacer solamente el bien, porque le amás a Dios, le amás a la otra persona, nunca vas a buscar el mal. Y entonces esto es levantarse contra Dios, ¿verdad? Esta expresión tenemos abundantemente en el Antiguo Testamento y hace referencia al monte Sión y al templo de Jerusalén. Por ejemplo, en Jeremías 3:17, pueden buscar. Jeremías 14:21, en Ezequiel 47:7, etc., ¿verdad? Esto entonces nos está mostrando cómo nosotros tenemos que entender. Levantarse contra el hermano en realidad es levantarse contra el mismo Dios. Aquí hay un cierto anacronismo. Dice el anacronismo, ya hemos explicado, ¿verdad? O sea, fuera del tiempo. Algo que yo estoy hablando como si fuese que sucediese ahora. Aquí estoy hablando de mi realidad, pero en realidad lo estoy aplicando como si hubiese sucedido hace años, tiempo atrás, ¿verdad? Eso es lo que significa el anacronismo. Algo que sucedió, ¿verdad? Entonces, supuestamente sucedió, ¿verdad? Pero en realidad yo estoy hablando de mi presente. Aquí parece que se habla un poco de la cuestión, ¿verdad?, de la adoración, porque te dice la cuestión del altar. El altar, estamos hablando de Josué, Moisés. De cierta forma se está hablando del templo, ¿verdad? Pero en ese momento es anacrónico porque no existe el templo todavía, ¿verdad? Entonces, no le interesa al relato, en síntesis, que sea un anacronismo, como decía, sino que no haya un templo o tienda que pueda identificarse como santuario de Yahvé. Sin embargo, la construcción de ese altar, incluida esta narración, puede estar ocultando que uno anterior fue destruido por los amalecitas. Porque ahora te está hablando de que se vuelve a reconstruir, hay una reconstrucción, ¿verdad?, de un altar. Entonces parece que hay, por lo menos para ese tiempo, hubo
un ataque, una guerra, destruyeron, porque eso era una forma, ¿verdad?, de profanar verdaderamente y demostrar que nosotros somos los que mandamos. Ahora la oriquina lleva, entonces destruyó todo, destruyó el lugar religioso, imagínense, el lugar de tu Dios. Recuerden que incluso antes nosotros habíamos explicado que la guerra era la guerra de los dioses, para decir quién era el Dios más fuerte, porque mi Dios me acompañaba y me protegía. Si yo te vencía, quiere decir que mi Dios es más fuerte que el tuyo. Y al revés, si vos me vencías, quiere decir que tu Dios era el que valía. Hablan de Dios no vale, es un ídolo cualquiera, ¿verdad? Esa es la concepción cultural, religiosa, ¿verdad?, de ese tiempo. Entonces aquí, el hecho de que Josué vence, entonces hace que ellos reconstruyan, ¿viste? Reconstruyan, están demostrando de nuevo que aquí el verdadero Dios es, en todo caso, el Dios de Israel, ¿verdad? Le dice, luego Moisés edificó un altar al que le llamó el Señor es mi estandarte. También es importante. La construcción de un altar incluida en esta narración puede estar ocultando que uno anterior fue destruido por los amalecitas. Se edificó un altar y se le dio por nombre Yahvé Nishi, ¿verdad?, que significa Yahvé es mi estandarte o mi signo. La palabra Nishi se explica signo, bandera, y también en sentido figurado a milagro. El Señor es mi milagro, Dios es mi milagro, o sea, el que acciona, el que hace cosas maravillosas. Debemos señalar que la interpretación de este nombre ha dado trabajo a lo largo de los siglos y su sentido permanece siempre abierto, o sea, siempre es bastante difícil explicar bien el significado, el sentido de esta palabra. Uno de los libros de los judíos del judaísmo, que se llama Targum Onkelos, dice, y allí adoraron a Yahvé, quien había hecho milagros para ellos. Y con él varios Targumín reúnen en alabanza con oración. Alabanza con oración. Dice, ¿viste? Se está refiriendo directamente ya al hecho, es anacrónico, ¿verdad? Te está hablando de mucho después. Esto supuestamente sucedió, no sé, 1000 años o 1200 años atrás. Pero ellos están hablando de su realidad. ¿Qué es lo que ellos están haciendo en ese momento? En el altar, en el templo, en el lugar donde se encuentran. Y te está hablando de esto. Alabanza con oración. Como lo había hecho contra los egipcios al cruzar el mar. Entonces, una vez que hubieron vencido a un enemigo, que es muy superior a ellos, expresaron su gratitud y su fe diciendo que el estandarte en la batalla había sido Yahvé, su Dios. El signo, el estandarte, la fuerza, ese que nosotros miramos, nuestra bandera en que nosotros nos acogemos y nos fortalecemos, es Dios. Eso es lo que nos está queriendo decir. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñande Yarañe invita a la conferencia del Padre Luis Toro, Defensa de la Fe. Apologética según la Biblia. El día lunes 18 de marzo a las 20 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comuníquese al teléfono que figura en la pantalla. Defensa de la Fe, Padre Luis Jaime Toro. Apologética según la Biblia. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes,
Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Inicia el 11 de marzo. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Inicia el 16 de marzo. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yarañe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandi Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Estamos con nuestro programa Ñande Yarañe. Reflexionamos este capítulo 17 que hemos concluido, ¿verdad?, de nuestro programa de todos los días, nuestro estudio bíblico. Estamos ahora iniciando y vamos a hacer una pequeña introducción sobre el capítulo 18. El capítulo 18, que es la continuación. ¿Qué sucede aquí en el campo de batalla, digamos, donde se encuentra Moisés, Aarón, Josué? Estos son los más importantes. Ellos reciben la visita de Jetro. Jetro es el suegro, ¿verdad?, de Moisés. Entonces está llegando, viene al campo de batalla, viene a visitarle, ¿verdad?, a Moisés. Nos dice de esta manera: Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés, se enteró de todo lo que Dios había hecho a favor de Moisés y de su pueblo Israel. Cuando el Señor hizo salir a Israel de Egipto, él partió junto a Sífora, la esposa de Moisés. Es decir, que viene también, ¿verdad?, con su hija, es decir, con la esposa de Moisés, que había hecho regresar a su casa. Claro, cuando iba a salir le dijo: bueno, te jonte en Derundie, quédate ahí porque aquí la situación está bien complicadita. Y también sus dos nietos, es decir, los dos hijos de Moisés. Uno de ellos se llamaba Gersón. Gersón es interesante. Ger significa extranjero. Gersón. Porque Moisés había dicho: fui un emigrante, ahí está, ¿viste? Un emigrante en tierra extranjera. Y el otro se llamaba Eliezer, porque Moisés había dicho: el Dios de mi padre es mi ayuda y me libró de la espada del faraón. Eliezer y Gersón. Eliezer y Gersón. Uno que se siente liberado, ayudado, apoyado por Dios, que lo ha liberado de la espada del faraón. Eliezer, él, que fue Dios, ¿verdad?, Elohim, que fue mi ayuda. Y sin embargo, el otro dice: yo también fui extranjero. Yo también fui extranjero. Y claro, su hijo se casa con Séfora, con los madianitas justamente, imagínense. Bueno, cuando Jetro, que venía con la esposa y los hijos de su yerno, llegó al desierto donde había acampado Moisés junto al monte de Dios, se hizo anunciar con estas palabras: aquí está Jetro, tu suegro, que viene a verte acompañado de tu esposa y de tus hijos. Importante hoy Moisés, se hace anunciar. Y consta que de su esposa, sus hijos y su suegro, el que están viniendo, ¿verdad? Moisés salió enseguida al encuentro de su suegro, le hizo una profunda reverencia y lo besó. Después de saludarse, entraron en la carpa. Moisés relató a su suegro todo lo que el Señor había hecho al faraón y a los egipcios a causa de Israel.
las dificultades con que habían tropezado en el camino y cómo el Señor los había librado. Jetro manifestó su alegría por todo el bien que el Señor había dispensado a Israel, librándolo del poder de Egipto, y exclamó: bendito sea el Señor que los libró de las manos de los egipcios y de las manos del faraón. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Mirá qué interesante esta profesión de fe, nada más y nada menos que de un sacerdote, porque Jetro era un sacerdote. De ahí viene el nombre justamente de Dios, Yahvé, ¿verdad? De su suegro, de esta tribu, de esta cultura. Y después dice: ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, porque Él salvó a su pueblo del poder de los egipcios a causa de la arrogancia con que éstos lo trataban. Luego Jetro ofreció un holocausto y sacrificios a Dios, y Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a participar de la comida con el suegro de Moisés en la presencia de Dios. ¿Viste? Entonces Jetro mismo también que ofrece este sacrificio. Vamos a ver un poco una pequeña introducción, ¿verdad? Por lo menos para ir ablandando este capítulo, entremos en este terreno y veamos un poco todo lo que significa la visita del suegro de Moisés al campamento. Al final concluye diciendo que él también ofrece un sacrificio, y eso, ofrecer un sacrificio en ese momento era principalmente del sacerdote, es decir, que él era un sacerdote de su pueblo, ¿entiendes? Jetro. Bueno, primero recordamos que estamos concluyendo esa batalla con Amalek, y ahora llega el momento de mostrar que no todos los pueblos del desierto son agresivos, ¿verdad? Como Amalek, porque ahora está viniendo otro pueblo, porque Jetro está representando a otro pueblo, pero no todos son agresivos. Está bien que uno sea agresivo, pero no todos son iguales, ¿verdad? Ni que todos los extranjeros también son como los egipcios, eso también, ¿verdad? Bendito sea Dios, que los ha liberado, porque los han tratado con arrogancia, dice Jetro. Pero el Dios de usted, ahora me doy cuenta que verdaderamente es un Dios verdadero, su profesión de fe con respecto a Yahvé. Bueno, pero que les sacó verdaderamente de ese poder y de esa fuerza de los egipcios. Refidim será también escenario del reencuentro de Moisés con su familia, es decir, aquí se vuelve a encontrar con Séfora y con sus hijos, con Eliezer y con Gersón. Ya dijimos y explicamos un poquitito estos nombres y nos dice la misma Biblia. Lo que pone en evidencia algunas inconsistencias del texto que sugieren que esta información procede de una fuente distinta del relato, ¿verdad?, que nosotros tenemos en el 2:22 y en el 4:20. 2:22 nos decía otra cosa, ¿verdad? ¿Qué decía en el 2:22? Decía esto: la mujer concibió y dio a luz un hijo. Al ver que era muy hermoso, lo mantuvo escondido durante 3 meses, ¿verdad? Bueno, 2:22, perdón, he leído mal. Dice aquí: ella tuvo un hijo y Moisés lo llamó Gersón, porque dijo: fui un inmigrante en tierra extranjera. Ese es Gersón. Y después el otro, que también nos está hablando, ¿verdad? Y nos está diciendo quién es el segundo hijo. En el 4:20 también encontramos que está nombrando. Este es el primero, y el 4:20 nos dice lo siguiente: Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los hizo montar en un asno y emprendió el camino de regreso a Egipto. En su mano llevaba el bastón de Dios. Ahí está, el hecho de que toma a sus hijos y los lleva. Bueno, de esta forma hemos iniciado simplemente como nos encontramos en este capítulo 18. Vamos a seguir reflexionando oportunamente e iremos entrando también en una explicación más exhaustiva en nuestro curso bíblico de todos los días, Ñande Yarañé. Les doy ahora la bendición, que el Señor les bendiga, les proteja siempre, les acompañe en todo momento y les provea, ¿verdad? Ya que Dios provee, como nosotros decimos, les provee aquello que ustedes están necesitando para poder vivir como buenos cristianos, como honrados ciudadanos con su gracia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé,
Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por